¿Qué tal? Soy Miguel Barajas, arquitecto líder de Centro de Datos y Cloud de Cisco para Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que me encanta mucho, que es la hiperconvergencia. La idea de este programa y de esta serie de videos es poder tener un concepto en 10 minutos o menos. Entonces, esta va a ser una serie completa donde vamos a estar hablando de Cisco HyperFlex y en esta primera entrega vamos a estar platicando sobre la hiperconvergencia como tal. ¿Qué es la hiperconvergencia? ¿Qué tipo de problema soluciona? Vayamos allá. Entonces, como les comentaba hace un momento, vamos a platicar sobre la hiperconvergencia. Y aquí van a estar viendo un dashboard en donde vamos a estar platicando un poco sobre el tema. Entonces, como saben, antes, los que ya tenemos algún tiempo aquí, antes teníamos pues ambientes o infraestructura que estaba organizada por silos, que teníamos un área solamente para toda la cuestión de el storage, por ejemplo, ¿no? Donde administraba completamente el storage, otra que administraba, pues, por ejemplo, la red, otro que administraba el cómputo, otra que administraba la aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? El hipervisor, por ejemplo, en una cuestión virtual, ¿no? Y bueno, esto lo que nos llevaba era que había varios problemas, por ejemplo, de integración, a veces no sabíamos si algo funcionaba con algo, pues también se incurría en muchísimos costos porque teníamos que tener todo por separado con proveedores separados, ¿no? Entonces, esto nos vino a hacer una nueva tipo de infraestructura que es la infraestructura convergente. Entonces, ¿qué es la infraestructura convergente? La infraestructura convergente básicamente es que un solo proveedor entregaba una solución completa en un rack. Es decir, era la unidad atómica, era un rack en donde podríamos tener por acá a lo mejor el storage o el almacenamiento, podíamos tener por acá el cómputo, en el cual obviamente teníamos un hipervisor por acá y teníamos la red por acá. Y era este mismo fabricante el que daba el soporte a toda la solución desde el punto de vista de infraestructura. Por eso que se le llamaba convergente, porque convergía en un solo punto que era un rack físico. Y esto era muy bueno, ¿no? Teníamos un solo proveedor para todo nuestra infraestructura. Teníamos una matriz de compatibilidad, lo cual nos garantizaba que cada uno de los componentes con sus versiones funcionaban de manera correcta. Sin embargo, esto funcionaba muy bien para hacer scale up. Sin embargo, no funcionaba del todo bien para hacer scale out, es decir, para crecer hacia los lados, para crecer independientemente entre el CPU, la memoria, etcétera, ¿no? Es decir, si alguno de los componentes se topaba, entonces teníamos que comprar una unidad atómica de procesamiento, una vez más, que era un rack completo, y eso obviamente para muchas empresas no era del todo cómodo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de eso? Es que por medio de tecnologías de software se convirtió todo esto en hiperconvergencia. Entonces, o infraestructura hiperconvergente, como también se le llama. Entonces, toda la infraestructura hiperconvergente, lo que pasa es que estamos comprimiendo una vez más lo que teníamos en un rack, lo estamos llevando a un nodo de cómputo, es decir, donde el nodo de cómputo tenga pues su storage, tenga los discos aquí mismo, discos físicos, donde tengamos obviamente el CPU, la memoria, ¿no? Donde tengamos el CPU físico como tal y donde tengamos el hipervisor andando aquí arriba, ¿no? En donde obviamente pues ya van a estar las máquinas virtuales corriendo sobre esta infraestructura hiperconvergente, ¿no? Entonces a esto es a lo que le llamamos un nodo hiperconvergente. Sin embargo, obviamente esto no es toda la película, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un solo nodo en donde tiene disco duro local y pues bueno, sabemos que la gran ventaja de la virtualización es que podamos tener clústeres de nodos, los cuales nos permita que las máquinas puedan correr en cualquiera de esos nodos en un tiempo determinado. Entonces,
por medio, como lo decía hace un momento, de tecnología de software, ¿no? De lo que se le llama storage definido por software o almacenamiento definido por software. Ahora lo que podemos tener es esas mismas máquinas. Vamos a suponer que tenemos 3 nodos hiperconvergentes, ¿sí? En donde, como lo decía hace un momento, pues tenemos otra vez el storage por acá. Tenemos nuestro CPU, infraestructura aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos el CPU, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora por medio, como lo dije hace un momento, de software, lo que vamos a hacer es todo este hardware que tenemos aquí, todos estos discos duros que tenemos aquí, los vamos a virtualizar para crear un nuevo lugar de almacenamiento, un nuevo data store, un nuevo espacio de almacenamiento, el cual va a estar respaldado físicamente por estos discos que tenemos en cada uno de estos nodos hiperconvergentes. Entonces, este storage que ya va a estar virtualizado, lo vamos a, entonces sí a presentar en el hipervisor, ¿sí? Y de esa misma manera, entonces lo que vamos a tener es que las máquinas virtuales ya van a poder estar corriendo directamente sobre nuestro clúster que está a final de cuentas creado entre todos mis nodos hiperconvergentes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que desde el punto de vista virtual, la máquina, por ejemplo, esta máquina que está acá, vive en este storage. Sin embargo, ese storage realmente es una representación virtual, como les decía hace un momento, del storage físico. Y ese storage, pues, a final de cuentas está representado por un pedacito en este nodo y en este nodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, desde este punto de vista, nosotros vemos un disco duro virtual de la máquina que está en este storage. Sin embargo, físicamente realmente hay una copia acá, hay una copia acá y una copia más acá. Esto es lo que le llamamos factor de replicación, en este caso 3, porque tenemos 3 nodos que tiene la copia de esa máquina virtual, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es que tenemos un agente directamente en el hipervisor, ¿sí? Y tenemos un administrador que corre directamente arriba del hipervisor, ¿no? Es decir, corriendo como una máquina virtual que va a estar controlando toda esta información del hipervisor, donde debe de escribir físicamente en los nodos de red. Esto en los nodos de cómputo, perdón. Esto lo que nos va a permitir, obviamente, es que si tenemos algún problema de físico con uno de los nodos, todavía sigamos teniendo 2 copias de esa misma máquina virtual y podamos seguir dando el servicio. Es decir, es alta disponibilidad, en donde vamos a tener por lo menos 2 máquinas, 2 copias de esa máquina en cualquier momento dado. Esto nos va a permitir, obviamente, que si esta máquina, como lo dije hace un momento, se cae, se rompe, lo que pase, o lo sacamos por cuestión de mantenimiento, sigamos dando el servicio. Y una vez que recuperemos este nodo, lo que va a pasar entonces es que automáticamente, si este espacio o los discos fueron destruidos, la información fue destruida, automáticamente el clúster lo que va a hacer es lo va a detectar y va a volver a hacer una copia de cualquiera de estos nodos hacia acá. Eso nos va a permitir que volvamos a cumplir la condición de un factor de replicación 3. Y esto, entre algunos otros conceptos, es lo que quiere decir hiperconvergencia. Muy grandes rasgos, aquí le estamos platicando cómo funciona la hiperconvergencia desde el punto de vista, si ven, aquí no hablamos de ningún producto todavía, sino solamente de conceptos como tal. Entonces, en la siguiente entrega ya vamos a ver cómo Cisco soluciona este concepto de hiperconvergencia con Cisco HyperFlex. Hasta luego.